Hoy te contaré qué son las proteínas. En particular, veremos por qué son importantes las proteínas, cómo están formadas, y revisaremos el enlace peptídico. Estudiaremos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Y entenderemos el proceso de desnaturalización. Las proteínas son como pequeñas máquinas a nivel celular que tienen funciones biológicas específicas. Estas funciones pueden ser catalítica, es decir, proteínas que aceleran reacciones químicas. Como ejemplo, tenemos la rubisco, que es la enzima encargada de producir azúcares en las plantas a partir del CO2 del aire. Estructural, por ejemplo, contráctil, como la miosina, que es la principal proteína de los músculos y permite contraerlo, o puede ser de sustento, como es el caso del colágeno, que es la principal proteína en nuestros tendones, huesos, etc. Almacenamiento, por ejemplo, la ferritina es la proteína encargada de almacenar el hierro en nuestras células. Transporte, por ejemplo, la hemoglobina nos permite transportar el oxígeno a través de la sangre. Pero también tenemos proteínas de transporte a nivel de membranas celulares, que permiten transportar moléculas de una célula a otra. Otras proteínas cumplen funciones de señalización. Por ejemplo, hormonas peptídicas, como la insulina, que nos indica cuando debemos activar el metabolismo de degradación de azúcares. También existen proteínas de membrana con función señal, como los receptores de membrana, que avisan al interior de la célula de cambios en el ambiente extracelular, es decir, el exterior de la célula. Por último, tenemos proteínas con funciones en la inmunidad. Este es el caso de los anticuerpos, que cumplen una función clave en la protección de los animales contra los patógenos. Ahora bien, ¿cómo están formadas las proteínas? Las proteínas están formadas por la unión de múltiples aminoácidos, en particular combinaciones variables de los 20 aminoácidos proteinogénicos, es decir, aquellos que forman las proteínas. Estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. La secuencia en la cual los aminoácidos se unen para formar la proteína está determinada en el ADN de cada organismo. Ahora revisemos el enlace peptídico. El enlace peptídico es el enlace covalente formado al unir el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro. Recuerda, los enlaces covalentes son aquellos enlaces químicos que se producen cuando dos átomos comparten electrones. Estos enlaces son estables, es decir, fuertes. Para la formación del enlace, el grupo carboxilo de un aminoácido aporta un OH y el grupo amino del otro aporta un H. Estos átomos se combinan formando agua, por lo que esta reacción se conoce como condensación de los aminoácidos. Por otra parte, los electrones liberados por el carbono y el nitrógeno se combinan formando el enlace peptídico. El enlace peptídico es muy importante porque permite unir aminoácidos y así se pueden hacer cadenas de varios aminoácidos. Esto da lugar a la formación de péptidos y proteínas. Los R de esos aminoácidos son los que definirán las características de las proteínas producidas. La reacción inversa a la de condensación se conoce como hidrólisis, ya que requiere la incorporación de una molécula de agua para volver a separar esos aminoácidos y completar sus fórmulas químicas. Ten en cuenta que las proteínas no se hidrolizan simplemente por estar en agua. Esta reacción de hidrólisis requiere de la acción de enzimas, proteínas con actividad catalítica, y es algo que los organismos hacen para degradar proteínas y recuperar los aminoácidos libres para la producción de nuevas proteínas. La estructura de las proteínas se estudia a diferentes niveles. En primer lugar, tenemos a la estructura primaria, que hace referencia a la secuencia de aminoácidos que forma la proteína. Aquí no hay información de la estructura tridimensional, o plegamiento, simplemente el orden de esos aminoácidos desde el amino terminal al carboxilo terminal. Luego tenemos la estructura secundaria, que son arreglos espaciales regulares y repetitivos que pueden ocurrir en una proteína. Estos pueden ser alfa-hélice u hojas betas. Por otra parte, la estructura terciaria ya hace referencia a la estructura tridimensional de la cadena peptídica, es decir, cómo se pliega en su contexto biológico. También veremos que podemos hablar de estructura cuaternaria, cuando múltiples cadenas forman a la proteína. Veamos en detalle cada una de estas estructuras. Como dijimos, la estructura primaria está definida por la secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico desde el amino terminal al carboxilo terminal. Aquí vemos un ejemplo de una pequeña cadena, compuesta por la unión de 9 aminoácidos.
los aminoácidos que forman la cadena ya no se llaman aminoácidos sino que se llaman residuos de aminoácidos, porque al formar el enlace peptídico perdieron sus grupos amino y carboxilo. Aquí vemos otro ejemplo. Observa que sí logramos observar los grupos amino y carboxilo terminal, ya que en las puntas no hay enlace peptídico, y estos quedan libres. Por otra parte, la configuración espacial no es relevante en la estructura primaria. Lo que importa es la secuencia. Sin embargo, en su contexto biológico, las proteínas no se encuentran como una cadena estirada, sino que se pliegan en busca de estabilizar su estructura. Aquí tenemos un ejemplo de una proteína que se pliega y en ella podemos identificar la presencia de hojas betas y alfa hélices. Esta animación es una dinámica molecular que nos muestra cómo se alcanza este plegamiento. Los aminoácidos se mueven de forma aleatoria aproximándose a otros aminoácidos, hasta que encuentran la posibilidad de establecer interacciones favorables, como pueden ser enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, etc. Una vez se dan esas interacciones se habrá generado un pliegue que se conserva, y así sucesivamente se van dando los múltiples pliegues que terminan haciendo que la proteína adopte su estructura tridimensional. Veamos en mayor detalle cómo se forman estas estructuras secundarias, alfa hélice y hojas beta. Recordemos, la estructura secundaria se refiere a arreglos espaciales regulares y repetitivos entre residuos de aminoácidos adyacentes en la cadena polipeptídica. Tanto la alfa hélice como la hoja beta se ven estabilizadas por enlaces de hidrógenos. Para que ocurra la formación de un enlace de hidrógeno debemos tener un átomo X que sea más electronegativo que el carbono, por ejemplo, nitrógeno o oxígeno, unido a un hidrógeno, enfrentado a otro átomo Y, también más electronegativo que el carbono. De este modo, la mayor electronegatividad del átomo X atraerá los electrones que comparte con el hidrógeno dejando a este último pobre en electrones, y por ello buscará interaccionar con otro átomo rico en electrones, en este caso Y. En las estructuras secundarias, estos enlaces de hidrógeno se establecen entre el residuo de carboxilo, CO, y el residuo de un amino, NH. Todos los residuos tienen grupos CO y NH. Esto explica por qué la formación de estas estructuras es tan común o repetitiva, ya que no requiere de grupos R específicos para que ocurra. Observa que en estos casos, X, H, Y serían N, H, O, por lo que se cumple la regla necesaria para que se establezcan enlaces de hidrógeno. En particular, en la alfa hélice los enlaces de hidrógeno se establecen entre el CO de un residuo N y el NH del residuo N+3. Es decir, el residuo que se ubica 3 posiciones más arriba. Por ejemplo, el residuo 1 con el 4, el 3 con el 7, etc. En las alfa hélices los grupos R deben ser relativamente pequeños y sin carga, ya que R grandes no permiten que se dé este plegamiento tan compacto y R cargados buscarían otro tipo de interacción. Por esto la alanina, la leucina y la fenilalanina son R que se ven con mayor frecuencia en las alfa hélices. Las proteínas pueden tener una o múltiples alfa hélices o no contar con ninguna. Las hojas beta se forman por el posicionamiento paralelo de 2 cadenas de residuos aminoacídicos dentro de una misma proteína, que deja aproximados los grupos CO y NH que quedan en los residuos de los aminoácidos que conforman la cadena polipeptídica. De este modo, los grupos NH de una de las cadenas forman enlaces de hidrógeno con los grupos CO de la opuesta. Así las hojas beta forman como una hoja o pared en las proteínas. La estructura terciaria ya implica la cadena peptídica plegada en su forma tridimensional. Como puedes deducir, la estructura terciaria incluye los otros tipos de estructura, la primaria, que es la secuencia de aminoácidos, y la secundaria si es que en ella hay hojas betas o alfa hélices. Lo que determina la estructura terciaria es la suma de interacciones débiles que ocurren dentro de la misma proteína y con el entorno. Estas interacciones contribuirán a la estabilización de la proteína. Dentro de estas interacciones tenemos el enlace de hidrógeno, que se da entre Rs de aminoácidos polares, o por la presencia de estructuras secundarias que ya vimos que están estabilizadas por este tipo de interacción débil. Interacciones iónicas, que se establecen entre Rs de aminoácidos polares con carga, siempre que tengan cargas opuestas. Los puentes disulfuros, que ocurre entre 2 residuos de cisteína.
la coordinación con metales, en la cual varios grupos R polares con carga negativa, o con carga neutra pero con pares de electrones disponibles, se orientan y coordinan con un metal en el centro. Y por último, interacciones hidrofóbicas, en la cual varios grupos R de aminoácidos apolares se acercan entre sí, generalmente hacia el interior de la molécula, en busca de excluir al agua. Recuerda que los R apolares no pueden establecer interacciones con el agua que es polar, y por eso su hidrofobicidad. La estructura cuaternaria representa la estructura adoptada por múltiples cadenas polipeptídicas, idénticas o diferentes, que interactúan por interacciones débiles formando un complejo proteico. Las interacciones débiles que estabilizan la estructura cuaternaria son las mismas que estabilizan a la terciaria, solo que en este caso las interacciones son intermolecular, es decir, entre distintas moléculas. Cuando dos subunidades forman las proteínas, hablamos de un dímero. Cuando son 4, es un tetrámero. Las subunidades pueden ser distintas o idénticas. Cuando la estructura cuaternaria está determinada por múltiples subunidades diferentes, podemos hablar de un complejo proteico. El entorno de la proteína, como la temperatura, el pH, la concentración de sales, etc., producen cambios en su estructura, lo que puede resultar en la pérdida de la estructura nativa y su funcionalidad. Cuando hablamos de estructura nativa, nos referimos a la estructura tridimensional en la cual la proteína es funcional. Veamos un ejemplo de una proteína que a pH 7,2 se encuentra en su forma nativa, es decir, es funcional, activa. Si aumentamos el pH a 8,2 podría pasar que ciertos pliegues de la proteína se pierdan, y con esto la proteína se vuelva inactiva, ya que requiere una conformación dada para cumplir su función. Esto es lo que se conoce como desnaturalización de la proteína, ya que no está en su forma natural o nativa. Si los cambios no fueran muy bruscos, es posible que si la variable del entorno, en este caso el pH, vuelve a los valores en los cuales la proteína esté activa, la proteína recupere su conformación y así su actividad. Este fenómeno se conoce como renaturalización, y en la ciencia, sirvió de ejemplo para demostrar que la información para que ocurran los pliegues de las proteínas se encuentra en su estructura primaria, es decir, su secuencia. Por el contrario, si la condición del ambiente se aleja más de la condición natural de esa proteína, podría pasar que los cambios sean muy drásticos y la proteína ya no vuelva nunca a su estructura nativa, incluso aunque el entorno sí lo haga. Ahora te voy a contar algunos ejemplos de proteínas que se desnaturalizan de forma irreversible. La clara de huevo está compuesta principalmente por albúmina, una proteína soluble. Al calentarla, las proteínas pierden su estructura original, se desnaturalizan y se entrecruzan, formando una red sólida e insoluble. Por eso, la clara pasa de ser líquida y transparente a sólida y blanca. Como ves, en este caso el factor del entorno que causó la desnaturalización fue el calor. Otro ejemplo es el queso. La caseína, principal proteína de la leche, se mantiene dispersa en la fase líquida gracias al pH y la presencia de calcio. Cuando añadimos cuajo, añadimos vinagre o limón, reducimos el pH y la caseína se desnaturaliza, agrupándose y formando un gel sólido, el queso. En este caso el factor que causó la desnaturalización fue el pH. En el ceviche, el jugo de limón tiene ácido cítrico, que reduce el pH y desnaturaliza las proteínas del pescado, cambiando su textura de translúcida a opaca, como si estuviera cocido. Aunque el pescado no se calienta, las proteínas pierden su estructura original. Sin embargo, también conoces ejemplos de proteínas que se desnaturalizan pero pueden renaturalizarse. Por ejemplo, los pelos ondulados o rizados, al mojarlos se alisan. El cabello está hecho de queratina, una proteína con enlaces de hidrógeno que ayudan a mantener su forma. Cuando mojamos el cabello, el agua desestabiliza estos enlaces y permite cambiar su forma al peinarlo. Sin embargo, cuando el cabello se seca, la queratina recupera su estructura original. En este caso, el agente desnaturalizante es simplemente el agua. Cuando aplicamos productos químicos reductores en un tratamiento de alisado o permanente, los puentes disulfuros se rompen. Luego, al reoxidarse, los puentes se reestructuran en una nueva configuración, haciendo que el cabello mantenga su nueva forma de manera permanente. En este caso, el agente desnaturalizante son los reductores. Otro ejemplo de renaturalización es la gelatina, que está compuesta por colágeno desnaturalizado. Al calentarla en agua, sus proteínas se desenrollan y dispersan, pero al enfriarse, vuelven a asociarse,
formando una red que atrapa agua y da su textura característica. En este caso, el agente desnaturalizante es el calor. Si quieres conocer más sobre el fascinante mundo de las proteínas, estate atento a nuestro próximo video sobre enzimas. Si te gustó el video, no dudes en darnos un like y suscribirte para no perderte de ningún video. Si tenés dudas, déjanos un comentario. Nos vemos en la próxima, para seguir aprendiendo conceptos de bioquímica.